Este hombre es George W. Bush. Hijo del presidente George Bush y Bárbara, nació el 6 de julio de 1946 en New Haven, Connecticut. Nunca tuvo muchas luces, pero con el dinero de papi estudió en Yale y más tarde en Harvard. Fue piloto en el ejército, empresario en el negocio petrolífero y manager de Texas Rangers. Pero la gente siempre lo recordará por su carrera política. Militante del Partido Republicano, fue gobernador de Texas desde 1995 a 2000, cuando se presentó a las elecciones generales y ganó, de una manera muy controvertida. Bueno, pues aquí estoy al fin, en lo más alto. Y ni Al Gore, ni todos esos recuentos de votos han podido detenerme. Sí, Al Gore se habrá llevado más votos en total, pero yo tengo la mayoría de estados de mi parte. Señor Bush. Señor presidente. Dios, ¿eres tú? Aquí, señor presidente. Hola. Soy Stevenson, nuevo secretario. Tengo un secretario, fantástico. Como Clinton, que tenía Mónica Lewinsky. Bueno, espero que su trabajo no consista exactamente en lo mismo que el de ella. Bueno, vamos a hacer cosas del presidente. ¿Tengo alguna cita importante próximamente? Pues... sí, el próximo junio tiene que reunirse con los líderes de la Unión Europea para hablar acerca del protocolo de Kioto. ¿El protocolo de Kioto? ¿Y eso qué es? Un acuerdo internacional según el cual todos los países industrializados deberán regular sus emisiones de gastos para proteger el medio ambiente. ¿El medio ambiente? ¿Y darle la razón a esos melenudos de la izquierda? ¡Jamás! No pienso aceptar ese protocolo. Iré a Europa, pero solamente porque me gusta viajar. Y así fue. En junio de 2001, George Bush visitó Europa y recibió críticas por rechazar el protocolo de Kioto. Lejos de retractarse, en 2002 reafirmó su rechazo por el protocolo. A pesar de ello, Bush se ganó la amistad de la mayoría de gobiernos europeos. Pronto llegaría la primera crisis del gobierno de Bush, el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. Señor presidente. Ha habido un atentado terrorista. ¡Maldita sea! No entres en mi despacho dando voces, que me ha asustado. Cálmese y dígame exactamente en qué país ha ocurrido. Aquí, en nuestro país. ¿Cómo? ¡Eso es imposible! ¡Nuestra poderosa América atacada! ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha ocurrido? Han secuestrado a los aviones de pasajeros y los han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, señor. ¿Pero en esas torres no trabajan cientos de personas? ¿Cientos de votantes? Nos han comunicado que el número de bajas es catastrófico. También han estrellado otro avión en Pensilvania y otro en el Pentágono. ¿En Pensilvania ha dicho? Oh, espero que el conde Drácula esté bien. ¿Pero quién ha sido? ¿Quién puede osar enfrentarse al país más poderoso del mundo? Al-Qaeda, señor. ¿El alcalde? ¿Sucio traidor? No, el alcalde no. Al-Qaeda, Sí. terrorista islámica. Esos árabes que tienen tanto petróleo. ¿Sabe Johnson? Me llamo Stevenson, señor. Da igual, yo le voy a llamar Johnson, que es más fácil de recordar. Pero ¿sabe una cosa? Normalmente me daría igual toda esa gente que ha muerto. Pero podemos sacar provecho de esa tragedia tan terrible. Voy a dar un discurso en las ruinas de las torres. Y ahí voy a condenar el terrorismo. Y prometeré dar su justo castigo a nuestros enemigos. Así nos ganaremos a la opinión pública, tendremos una excusa genial para atacar a Oriente y de paso llevarnos el petróleo. Es una idea brillante, señor presidente. Ya lo sé. Durante los años siguientes, algunos miembros del Senado de Estados Unidos y medios de comunicación empezaron a recibir correos para Anthrax, una bacteria altamente nociva. Además, se recibió una cinta de vídeo en la que Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, confirmaba ser el autor intelectual de los atentados. Estados Unidos respondió enviando una gran cantidad de tropas a Afganistán. Aunque lograron derrocar a los talibán del gobierno afgano, nunca llegaron a encontrar a Bin Laden, hasta este lunes. Tras la victoria, Bush se creció y decidió expandir la guerra a otros países de Oriente, como Irak. Johnson, repíteme el nombre de este señor, el de Irak. Saddam Hussein, señor. Ha declarado abiertamente su odio a América y sospechamos que está acumulando armamento y quizás armas de destrucción masiva. ¿Armas de destrucción masiva? ¿Te refieres a bombas nucleares y esas cosas? Si nos lanzan una de esas podrían rebajarnos al nivel de Hiroshima. Se pondría en duda nuestra superioridad militar. No podemos tolerar eso. Johnson, ordena al ejército que envíe todas las tropas que pueda a Irak. Quiero a Saddam vivo o muerto, así que nada de racanear en soldados. Esta cruzada contra el terrorismo va a durar bastante. Pero, señor presidente, no sabemos con seguridad si hay armas de destrucción masiva en Irak. Además, la ONU no probará un ataque como este. Bueno. Vayamos enviando las tropas y luego ya convenceremos a la ONU. Les diremos que hemos encontrado las armas de destrucción masiva y enviaremos inspectores para determinar dónde están exactamente. Si hace falta falsificar informes, se falsifican.
¿Y la opinión pública? ¿Qué cree que pensará la gente si ataca a otro país y falsifica informes? Luchamos contra el terrorismo y medio mundo nos apoya. Además, ¿cómo se van a enterar de lo de los informes? ¿Acaso crees que alguna página web va a desvelar nuestros secretos de Estado? ¿Todos nuestros tesoros? No me hagas reír. Los inspectores no lograron encontrar armas de destrucción masiva en Irak y sus informes se falsificaron. Francia, Rusia y China vetaron a Bush cuando este pidió declarar la guerra abierta a Irak. Aún así, Bush hizo oídos sordos y el 20 de marzo de 2003 comenzaron las hostilidades contra Irak. Los argumentos con los que se excusaba el ataque eran evitar el despliegue de las supuestas armas de destrucción masiva y derrocar a Saddam. El 1 de mayo del mismo año se declaró la victoria estadounidense, aunque no se retiraron las tropas del país. Finalmente, el 13 de diciembre de 2003, se encontró a Saddam en un sótano y se le capturó, aunque no se halló ni rastro de las armas de destrucción masiva. Señor presidente, tenemos grandes noticias. Hemos capturado a Saddam. ¡Magnífico! ¿Lo ve Johnson? No había de qué preocuparse porque mi popularidad bajara. Era cuestión de tiempo que encontráramos a ese malnacido. Espero que reciba un juicio justo. Y ya sabes que por justo entiendo al estilo de los Estados Unidos. Sí, Johnson. ¡Qué magnífico día! Hoy el mundo es un lugar más seguro. Vamos, le invito a un perrito caliente. Saddam Hussein fue ejecutado en la horca 3 años más tarde, el 30 de diciembre de 2006. Sin embargo, las tropas estadounidenses no se retiraron de Irak ni se encontraron las armas de destrucción masiva, por lo que el rechazo por parte del pueblo iraquí se incrementó. El 30 de septiembre de 2004, el grupo de investigación de Irak tuvo que abandonar su búsqueda y realizó un informe que concluía que dichas armas no existían. Señor presidente, tenemos el informe final del grupo de investigación de Irak. Me lo puedo resumir, estos informes siempre tienen palabras muy difíciles. Ya sabe cómo me revienta eso. Se ha concluido que no hay armas de destrucción masiva, señor. Maldita sea, no me lo puedo creer. Lamento las malas noticias, señor presidente. Bueno, es igual. Ocultaremos esta información al Consejo de Seguridad. Señor, me temo que el Consejo de Seguridad ha enviado ya el informe. El grupo de investigación ha enviado ya el informe al Consejo de Seguridad. Ya no puede seguir engañándoles. Vaya por Dios. Bueno, al menos pronto serán las elecciones. Aunque voy bajando las encuestas, no creo que la opinión pública olvide que hemos capturado a Saddam. Además, y lo que se han reído, el pueblo me adora. Por increíble que parezca, Bush logró la victoria en las elecciones de 2004 y siguió enviando tropas a los distintos países de Oriente Medio, alegando que quedaban núcleos terroristas en países como Irán o Israel, casualmente países que albergan recursos petrolíferos. Cada vez más países acabaron poniéndose en contra de Bush. El resto de su mandato es de poco interés, salvo por un incidente ocurrido en 2005, el huracán Katrina. Señor presidente, traigo buenas noticias. Johnson, ¿se da cuenta de que siempre me está trayendo malas noticias? Es verano, tómese una semana libre. Déjese de catástrofes. Vaya a Florida, yo le pago el viaje. Me halaga su oferta, señor, pero precisamente vengo a comunicarle que ha habido un incidente en la zona. ¿Otro ataque terrorista? ¿Pero qué está haciendo la CIA? No, señor, no es ningún ataque terrorista. También hay muchas víctimas. Un huracán ha azotado la costa sur de la ciudad de Nueva Orleans, que está destrozada. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Vienes a decirme que ha hecho un poco de viento en el sur? Señor, no es un simple viento. Se trata de un huracán bautizado como Katrina. Se calcula que hay más de 1.500 muertos y mucha más gente se ha quedado sin hogar. Mire, Johnson, yo no sabré dónde está Irak, pero sí sé dónde está Nueva Orleans. Está en el sur. Y en el sur solamente hay negros, mexicanos y también está Al Gore. Y otra cosa más le diré. ¿Ven lo que ocurre por querer salvar la naturaleza con el protocolo de Kioto? Que luego la naturaleza viene, te da una puñalada trapera y te envía un huracán. Pero, señor presidente, ¿Qué ocurre? señor, su popularidad está descendiendo en picado. Desde la captura de Sudán no ha hecho usted nada por finalizar el enfrentamiento de Oriente. ¿Pero cómo que no? Si no he parado de enviar más y más y más tropas a Irak. Por cierto, ahora que me acuerdo, ordenen que envíen unos cuantos batallones más. Señor, la opinión pública no considera que el envío de tropas sea eficaz. Es más, muchos opinan que solamente agrava la situación. ¿Qué sabrán ellos de tácticas militares? Nada. Seguiremos enviando tropas hasta que no queden más soldados aquí. Y entonces enviaremos más. Aún así, con todo respeto, no creo que sea sabio no enviar ayuda a los afectados por el huracán. Está bien, envía algo. Pero no se dé demasiada prisa, ni envíe tampoco demasiados suministros. No quiero que me tomen por uno de esos comunistas que ayuda a los pobres, que no se merecen ni los buenos días. La ayuda que llegó a los afectados por el huracán Katrina
fue insuficiente y bastante tardía. Un total de 1.836 personas perdieron la vida, la mayoría a causa de la inseguridad del agua durante los días posteriores al huracán, y no por el huracán en sí. La reputación de Bush y el Partido Republicano, que no había dejado de bajar, cayó en picado. Finalmente, en las elecciones de 2009, el candidato demócrata Barack Obama venció al republicano John McCain en las urnas y fue elegido presidente de los Estados Unidos. Espera. ¿Has dicho Obama? ¿Ese negro? Un negro en la Casa Blanca. Si parece el título de una comedia. Bueno, en realidad da lo mismo. Cuando la gente vea que el negro lo hace igual de mal que yo, o peor, ya veréis cómo querrán volver a la vieja escuela del Partido Republicano. Bueno, esto ha sido mi mandato. Espero que ninguno de ustedes se haya sentido tan ofendido que quiera lanzarme sus zapatos para expresar su rechazo. ¡Me he despedido del público aquí! Gracias y recordad mis palabras. Nuestros enemigos son innovadores e ingeniosos. Nosotros también. Nunca dejan de pensar en nuevas formas de dañar a nuestro país y a nuestra gente. Nosotros tampoco.